nombre de la Universidad del Caribe, Unicaribe, y del Centro de Análisis y Estudios Internacionales Calley, le damos la más calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta importante conferencia, Poder e influencia de la prensa impresa y digital, presente y futuro en República Dominicana y el mundo, la cual estará impartida por nuestro querido, apreciado, respetado y admirado don Miguel Franjul, para quien pedimos un muy fuerte aplauso. Este evento está siendo transmitido a través de nuestra plataforma Unicaribe TV y de la plataforma de YouTube. Así que tendrán la oportunidad de volver a ver esta importante conferencia. En estos momentos, permítanme presentarles los dignatarios, las autoridades académicas e invitados especiales que se encuentran con nosotros. Un saludo para nuestro canciller, el maestro José Alejandro Aybar. Rector de esta Universidad de Unicaribe, doctor Emilio Mínguez. Por supuesto, nuestro conferencista, don Miguel Franjul. Luis González, director del Centro de Análisis y Estudios Internacionales Calley. Ahora permítanme saludar a algunas personas y le damos un aplauso al final. Saludamos a nuestra vicerrectora administrativa, doña Chaili Pimentel. No, es normal, es por el cariño también. Nuestra vicerrectora ejecutiva, Zoraima Cuello. El ex superintendente de bancos, Ivanhot N.G. Cortiñas. Está con nosotros también, en representación del partido Primero la Gente, que preside el senador Antonio Martes, su vicepresidente, Giancarlo Martes. Está con nosotros. Aquí hay tantos colegas comunicadores que si me pongo a mencionarlo uno se entra en problemas, pero permítanme de verdad saludar a mi buen amigo César Duvernay y a Jacqueline Morel, que también están con nosotros. La verdad que para la Universidad Unicaribe y para nuestro Centro Calley, este tipo de eventos es sumamente importante porque nos permite conocer, intercambiar experiencia, vernos con amigos queridos, pero sobre todo el aprendizaje, tan importante para esta alta casa de estudios que como siempre vamos a seguir impulsando desde aquí, y la presencia de todos y cada uno de ustedes para nosotros es sumamente importante porque sin ustedes esto no fuera posible. Inmediatamente vamos a presentar a Luis González, el director de Calley, quien además de dar la apertura formal a este evento, darnos la bienvenida, tiene un gran compromiso de contextualizar el por qué estamos aquí. Le correspondería formalmente al señor rector de la Universidad del Caribe, doctor Emilio Mínguez, dar la bienvenida formal. No obstante, y el señor canciller, desde que se organizó esta actividad han estado atentos tanto, y por eso yo voy a permitir, ¿no?, que sea el señor rector que de manera formal dé la bienvenida a esta actividad, y luego yo voy a explicar brevísimamente, porque aquí venimos a escuchar al señor Miguel Franjul de qué se trata la actividad. Por favor, señor rector, formalmente. Muchas gracias, Luis González. Yo pensaba que me libraba de hablar. Entre tantos comunicadores aquí, realmente yo creo que, en definitiva, darle la bienvenida efectivamente a este acto que tenemos aquí, a esta personalidad del mundo de la comunicación, don Miguel Franjul, y para la universidad, de luego, es un lujo tener aquí a estas personas y poder tener este tipo de actos. La comunicación cada día más es muy importante en momentos
no solamente puntuales, cuando realmente hay eventos significativos, pero creo que siempre la comunicación es algo que nos ilustra, que nos da una cierta, digamos, información de las cosas, y también la evolución de la tecnología en estos momentos es una parte importante para que periódicos como el Listín Diario sea siempre, digamos, esté siempre en el top de los periódicos de la comunicación, no solamente en Latinoamérica, sino también en todos aquellos países de habla hispano. Y nada más, simplemente dar las gracias y también a Calley por organizar este tipo de actos que ilustran desde luego mucho a la universidad y a todos los que realmente estudian aquí y también enseñan aquí. Y sobre todo, bueno, pues aquí al canciller, como no puede ser de otra manera, y a las vicerrectoras que en este momento nos acompañan. Y a todos ustedes, bienvenidos aquí a la universidad, y esperemos que realmente nos dé una gran imagen de cómo está en este momento la evolución de la comunicación en manos del Listín Diario. Buenas tardes a todos. Como les decía brevísimamente, la idea cuando contactamos a don Miguel Franjul a través del Centro de Análisis de Estudios Internacionales de la Universidad del Caribe es precisamente porque la prensa se señaló en su momento como cuarto poder. La verdad que en muchos momentos ha sido el primer poder, ha logrado transformar sociedades e imponer incluso en algunos casos. Sin embargo, ha avanzado la tecnología y ahora vemos en los periódicos impresos, entiéndase el listín que le llega a su casa, que usted lee en físico, y la digital. Y ese es un tema que hay que analizarlo, y es para eso hemos invitado a un experto, a don Miguel Franjul, de qué manera el poder e influencia de esos medios, todavía el físico, el digital, y de qué manera influyen en la República Dominicana y en el mundo de hoy. Le decía a don Luis que me permitiera, porque aunque todos lo conocemos, pero siempre es bueno ver un poco la trayectoria. Y yo creo que lo primero que hay que decir de él, que dicen que donde hay un gran hombre es porque a su lado tiene una gran mujer. Y yo quiero saludar a la esposa de don Miguel que está con nosotros, doña Wendy Santana de Franjul. Excelente periodista. Conozcamos un poquito más de don Miguel, aunque yo sé que todos lo conocemos y sabemos el extraordinario ser humano, pero es importante saber que él nació en la ciudad de Baní, al sur de la República Dominicana, y desde la edad de 17 años desarrolló un interés en el periodismo. Estudió comunicación social en el Instituto Dominicano de Periodismo, mientras que en el 2005 recibió el título Doctor Honoris en Periodismo en la Universidad Tecnológica del Sur. Comenzó a laborar en el Listín Diario en octubre de 1968, a la edad de 17 años, primero como redactor, luego pasó a editor internacional. Ya en 1980 dejó el Listín Diario para fundar el periódico Hoy, pasando por diversas posiciones en ese periódico. Tras otras experiencias, regresa en el 2000 como director al Listín Diario. Es, además de un laureado periodista y escritor, también fundó el semanario Diario. Fue elegido como vicepresidente regional para la República Dominicana de la Comisión de Libertad de Prensa y de la Sociedad Interamericana de Prensa en el 2011. En el 2014 pasó a ser miembro de la Junta de Directores de la Sociedad Interamericana de Prensa. Los que lo conocen dicen que además de ser un buen esposo, es un gran hombre y un extraordinario ser humano. Así que yo creo que él, de pie, se merece que recibamos a nuestro gran conferencista. Yo le dije al canciller de esta universidad, que es un amigo de mucho tiempo, yo le dije, mira, nosotros los viejitos así no podemos estar mucho tiempo de pie haciendo este tipo de conferencias. Ya me han pasado 2 casos en que he ido a dar charlas y hablar en algunos escenarios, y
cuando termino de ahí, si tengo 45 minutos, 50 minutos hablando, tiene que venir Wendy rápidamente a unas pastillas y unos medicamentos, porque no sé qué me pasa. Pero nada, me siento más cómodo aquí, pero más que nada por estar acompañado de muchos de ustedes que son grandes amigos, conocidos amigos, también con pueblanos aquí, algo que me da mucha alegría de verlos. Generalmente no tengo mucho tiempo de socializar, de estar en las calles por las razones de mi trabajo, y cuando se producen estas invitaciones, con mucho entusiasmo y con mucha alegría acepto participar en ellas, porque es una manera de actualizar las percepciones que uno tiene ya desde el ámbito de la dirección de un periódico que se comunica todos los días con la sociedad, y yo creo que siempre este tipo de eventos resultan muy fructíferos, sobre todo por la interacción que se da entre todos nosotros. Bueno, lo primero que tengo que decir es que me voy a saltar ahora algunas formalidades. Por ejemplo, ya me salté la obligación de estar de pie ahí en el podio. Me salté eso, ahora estoy haciéndolo sentado. Y cuando el amigo Luis estaba presentando el título de la conferencia, dice: influencia y poder de la prensa escrita y digital, presente y futuro, aquí en la República Dominicana y en el mundo. Yo entré en pánico con eso, o sea, porque abordar eso implica pronósticos y predicciones que yo no estoy todavía preparado para ellas, pero pienso, ahí me voy a saltar otra formalidad también, o sea que tenemos un presidente que ha pedido en estos días que no miremos hacia atrás, pero yo voy a tener que utilizar el retrovisor, porque para poder hablar del nivel de influencia de la prensa escrita o digital en el presente, como pide Luis, hay que ver también cuáles son los antecedentes. Se tiene la idea de que con la irrupción de las nuevas tecnologías y la masificación de las audiencias, el mundo ha entrado en lo que se consideraría como una peculiar y emblemática era mediática. Se le ha llamado también la era de las comunicaciones sociales. Pero yo pienso que debemos de corregir un poco el foco de esa visión, porque realmente la era mediática es aquella que registramos en el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, y que sigue a lo largo de décadas y entra con mucha fuerza en el siglo XIX y luego en el siglo XX. Es decir, que la era mediática que nosotros estamos presenciando hoy o conociendo todos sus matices, realmente tiene una larga data. Bueno, ¿por qué? Porque en el siglo XIX, no voy a hablar del XVIII, pero en el siglo XIX se produce la gran irrupción de la prensa escrita en el mundo, especialmente en Europa. Ya que tenemos al doctor Mínguez aquí, es bueno recordar que para esa época, a mediados del siglo XIX, ya en España se producían más de 1.300 periódicos escritos. Y nosotros tenemos un ejemplo emblemático también de lo que fue ese nacimiento de la era mediática con el surgimiento del Listín Diario, el periódico del cual dirijo. Es un periódico del agosto de 1889,
pasó por el siglo XIX, ha pasado por el XX y está en el XXI. Son 134 años. Y para que tengan una idea de, o sea, la relevancia y el alcance que tenían los medios impresos en ese siglo XIX, basta señalar que en Francia se publicó y se publicó el Petit Parisien, que imprimía en esa época, en el 1800, mediados de 1800 ya, imprimía 3 millones de ejemplares todos los días. Entonces, este detalle es relevante y es bueno decirlo porque ustedes van a pensar, bueno, ¿y a qué se debe que un periódico de esa naturaleza tuviera que publicar tantos ejemplares en un día? Bueno, porque para entonces la prensa escrita era la única fuente de información positiva, efectiva y creíble que tenían las sociedades para enterarse de la evolución de los acontecimientos bélicos, de las guerras, de los conflictos ideológicos de ese momento. Es decir, que la prensa entonces estaba jugando ahí un papel no solo como un canal de información, sino también un papel de centro o de debates de las ideas en ese momento. Si bien es cierto que su papel esencial, que no lo ha perdido ni puede perderlo, que es el de informar verazmente, de dar informaciones relevantes a la sociedad que las necesita. No es menos cierto que el hecho de constituirse o de ser en ese momento la única fuente creíble le dio a la prensa el relieve de cuarto poder del que hablaba Luis González. Realmente, yo no quisiera entrar mucho en esa definición y en lo que eso representa, porque podría causar un nivel de confusión. O sea, podría pensarse que el cuarto poder es aquel que va de continuo en los 3 poderes clásicos del Estado moderno. Y realmente no es así. Esos 3 poderes nos dan mucho palo a nosotros, al cuarto, y a veces lo silencian, como ha pasado en muchos casos. Eso viene del cuarto poder por el hecho de que en la Cámara de los Lores había una distribución de los asientos, estaban los lores de una en primera línea, los lores en la segunda, la tercera, entonces los periodistas los pusieron en la cuarta. Generalmente así que nos ponen siempre, allá atrás. Duvernay sabe eso, o sea, hasta en esos lugares donde ofrecen almuerzos y cosas, siempre tienen a los periodistas, quieren que estén ahí, pero lo tienen un poco alejado. Bueno, evolucionando un poco, por eso quise poner el retrovisor para ver atrás, Luis, para llegar al caso de hoy. Es en el siglo XX, que acaba de pasar hace 23 años, cuando entran al escenario mediático, en la era mediática, otras plataformas muy importantes, como la radio y la televisión, con sus niveles incipientes en ese momento, pero que evidentemente respondían a una necesidad de la sociedad en ese momento creciente de tener más información, más interacción, como ocurre ahora. El hecho de que surgieran la radio y la televisión como medios de información y medios de comunicación despertó los temores de que la era de la prensa escrita iba a terminar, porque ya estas plataformas y estos medios tendrían un alcance mayor que el del periódico per se, por sí mismo. Bueno, ¿por qué? Porque el periódico
En ese momento y hasta hace pocos años, es un periódico que llegaba al público a través de la entrega directa. O sea, no se transmitía como ahora, a través de lo digital. Había que llevarle al usuario o al lector el ejemplar para que pudiera enterarse. Sin embargo, la información a través de la radio y la televisión podía llegar de manera tan instantánea y tan completa y en cualquier momento, que en los tiempos y ritmos que tenía el medio de comunicación impreso para buscar la noticia, procesarla y difundirla, y luego llevarle el periódico a los usuarios. Pero no fue así, la prensa escrita no sucumbió, por el contrario, se fue produciendo una simbiosis de esas plataformas, la radio y la televisión, que originalmente estaban dedicadas a unos targets, a unos públicos muy específicos, no propiamente a los lectores de diarios, fueron también, entendieron que podían jugar un papel en la información y en la comunicación, y también especializaron espacios informativos para eso. Llegaron a formarse unas grandes y emblemáticas e importantes cadenas de radio y televisión en el mundo, especialmente en los Estados Unidos. Y con la conjunción de esas tres plataformas, o sea, radio, televisión, prensa escrita, bueno, la humanidad tuvo entonces, digamos, un buen menú de recursos para que la aspiración fundamental en ese momento, que era la de promover la democracia, tuviera en estas plataformas su verdadero trampolín y punto de blindaje. Entonces, en ese siglo XX también surge una tecnología, que es una tecnología estupenda, maravillosa, que es la tecnología del Internet. Entonces, ya tenemos 4 plataformas importantes, o vamos a decir que 3 plataformas que ya se venían acercando, se venían produciendo una hibridación, hasta que llega entonces la tecnología catalizadora, es decir, la que atrae la conjunción de esas 3 plataformas en lo que ya hoy conocemos como el mundo multimediático o de multiplataformas en que nos encontramos hoy. Entonces ahí es que vamos a comenzar entonces a hablar de este presente del que tú me hablabas, pero teníamos que irnos un poco hacia atrás para ir siguiendo la ruta de esa evolución y de esa transformación. Es bueno tener en cuenta que estas tecnologías que hoy están en uso y las que se avisoran como posibles en el corto plazo, son ya tecnologías concebidas y en alguna medida probadas o experimentadas desde hace muchos años. La humanidad ha producido, el ser humano, el talento humano ha producido desde hace más de 100 años muchas de las tecnologías que hoy les parecen a muchos innovaciones importantísimas. No, ya de mucho tiempo atrás se venían dando señales y venían produciéndose ya artilugios, herramientas, equipamientos que apuntaban hacia lo que es hoy la gran etapa floreciente de las comunicaciones en todo el mundo, la comunicación planetaria. En esa época, desde entonces, años atrás, llegamos a la tecnología de la cámara fotográfica, de los linotipos, un poco más cerca de ahora, el fax, la transmisión de fotografías a larga distancia, la comunicación radiofónica, luego la transmisión de las señales por vía de satélite. Cuando nosotros comenzamos
cuando yo comencé en el Listín Diario a trabajar como reportero, fue en el 68, pocos años hace de eso, muy pocos. Creo que Mariña recuerda esa etapa. Y yo recuerdo que a mí un poco los compañeros se burlaban, no se burlaban, no, pero les hacía gracia que yo asistiera o cubriera los primeros servicios con uniforme de caqui, porque yo salía de la secundaria uniformado con mi uniforme caqui, porque ese era el uniforme que nosotros veníamos teniendo desde cuando Trujillo, hacía mucho tiempo después. Se fue deteriorando un poco la sobriedad del uniforme en esa época. Ya entonces éramos estudiantes muy revoltosos. Bueno, el caso es que yo iba al periódico en vestido de uniforme hasta que me salió el primer salario del periódico, eran 75 pesos, o sea, algo que me permitió ir comprando mis atuendos para salir un poco decente. Bueno, en esa época yo recuerdo que casi todo era manual. El periódico, si muchos de ustedes no saben, el periódico se hacía, o sea, no teníamos lo que tenemos ahora, las computadoras, no teníamos sistemas de impresión tan modernos como las fotografías. Los fotógrafos tenían poca capacidad de producir tanta fotografía como se produce ahora. El revelado de esas fotografías y el revelado de las notas que hacíamos para luego pegarle una página. O sea, sin embargo, con el paso del tiempo fueron llegando estas tecnologías que no son más que otra cosa que ya la necesidad, el fruto de una necesidad apremiante que tienen las sociedades de darse los elementos y las tecnologías que verdaderamente necesitan para una época determinada y para conseguir un objetivo determinado. O sea, que vamos a decir que tenemos un umbral de recursos, de tecnologías, al que tal vez no le echamos la mano de inmediato, pero que sí tiene su momento para que se produzca el gran impulso y su gran desarrollo. Entonces, eso es lo que ha pasado con el Internet. Internet, a partir del 1995 ha creado un ámbito y condiciones totalmente nuevas para el ejercicio de una transmisión de informaciones y de contenidos con más velocidad, con más flexibilidad y con más alcance que los que teníamos en ese momento. Yo me recuerdo que lo más que se le podía asemejar a un Twitter o a una de estas redes sociales eran las agencias de noticias que hacían sus transmisiones desde cualquier lugar, desde Europa, desde Francia, desde los Estados Unidos. Y entonces esas eran las informaciones que se transmitían de continuo. O sea, las agencias noticiosas estaban siempre a través de los teletipos pasando mucha información. Lo que pasa es que nosotros no podíamos absorber toda esa información porque el espacio físico de los periódicos también era limitado. Probablemente ustedes se pregunten, bueno, ¿y cómo era posible que se publicaran tantos periódicos, tantos ejemplares, y que en América Latina, en un momento dado, la cantidad de periódicos que se publican sobrepasaran los números miles y miles? Bueno, porque también la sociedad creó las necesidades para que se produjera una amplia producción del papel, con el cual se imprimen los periódicos a un costo asequible, y también creó las condiciones para que los medios de comunicación o los periódicos como empresa pudieran subsistir a base de la publicidad,
ya que los periódicos eran los canales de visualización y de presentación de las mercancías y de los servicios en esa sociedad. También lo tenía la televisión, pero en este caso ya los periódicos se sustentaban en los ingresos de esa publicidad y por eso pudieron mantenerse durante mucho tiempo. Sin embargo, ya con la entrada como les dije, del Internet en el 95, y también producto de una serie de circunstancias nuevas que se iban presentando en el mundo y en las sociedades, fue declinando primero la cuantía de periódicos en el mundo y también fue declinando su configuración, la cantidad de páginas, y luego fueron también transformándose sus mismos formatos. Antes eran formatos sábana grande, luego pasamos a formatos más chicos, más compactos, fruto de muchas razones, porque ya luego cuando se multiplicaba la edición, también se multiplicaban los costos, porque eran costos manuales, o sea, más que nada por el personal que teníamos que utilizar. Luego, o sea, con la tecnología entonces crea las condiciones para que la impresión de periódicos, vamos a llamarla así, a través de las rotativas, se hiciera como se hace ahora en China o en cualquier otro lugar, que en un puerto de alto volumen ya no utilizan tanto personal, sino máquinas, utilizan los robots. Y ya, bueno, una necesidad de reducir costos hizo que la mayoría de los medios de comunicación tuvieran que migrar a máquinas de impresión que fueran manejadas por menos personal. Entonces usted llegaba al país de España o al Mercurio de Chile y veía que con 3 y 4 personas te imprimían grandes cantidades de periódicos. Pues si usted va al listín se va a encontrar ahí con 50 gente todas las noches, obreros, más los que estaban como 100 y pico encapsulando, o sea, ensamblando los periódicos. Es decir, que era un personal bastante grande. Entonces, con el paso del tiempo, ya los costos de muchos insumos, como el papel, la tinta, los fletes mismos, han ido cerrando un poco, estrechando un poco el espacio de difusión, de circulación de los medios de comunicación. Las campañas sistemáticas que se han hecho para preservar la foresta, para evitar el corte de los árboles, ha tenido un efecto reductor en la circulación de periódicos, y por eso ustedes pudieron ver que en la pandemia desaparecieron muchos, no solamente porque ya no había mercado, porque ya la tecnología digital lo estaba suplantando y estaba ocupando ese espacio, sino también porque en los Estados Unidos, en su guerra contra China, aplicó una serie de altas tasas a la importación de papel, que afectó también a los grandes productores de Canadá, que de ahí es que nos suplimos nosotros. Entonces, eso fue encareciendo todo y obligando al cierre de muchos periódicos. Bueno, para no morirse completamente, muchos medios de comunicación impresos están migrando hacia el espacio digital. Pero el mero hecho de pasar de una plataforma a otra no significa que con ella van intactos, incólumes, todos los elementos del legado que ha tenido ese medio de comunicación en cuanto a calidad, en cuanto a exactitud, en cuanto a puntualidad y veracidad de sus contenidos. No, muchas veces esa migración y esa transferencia no cumple con su objetivo. Entonces, ¿qué podemos decir del presente, Luis? Bueno, en el presente ahora, yo creo que lo que estamos viviendo es el momento de la gran catarsis de la prensa
de la prensa clásica, la que hemos conocido. Y cuando hablo de la prensa clásica, no solamente quiero involucrar a los periódicos, sino también a la radio y la televisión. En esta catarsis estamos viendo un cambio de muchos formatos, o de los formatos originales, con lo que mucha gente conocía y se familiarizó con los medios de comunicación. Pero una cosa es la transformación, el cambio de los formatos, y otra cosa es que en este proceso de catarsis la prensa no pierda sus elementos sustanciales de su génesis, los elementos fundamentales de su misión, que es buscar la noticia, verificarla, procesarla a través de una buena narrativa, publicarla y llevarla hasta el público, hasta el lector, que ahora se le llaman usuarios. Ahora estamos cambiando todas las denominaciones. Ahora le llamamos... Y eso, que el lector no es una palabra estigmatizante, pero ya no hay que ponerle usuario, porque cuando viene a ver, no está leyendo nada, sino oyendo la información o viéndola. Se está enterando a través de los audiovisuales, pero sigue enterándose. Entonces, lo importante es que en esta catarsis, en esta migración que estamos haciendo, la prensa profesional, la prensa libre, la prensa independiente, no pierda ese elemento sustancial, ese elemento esencial, ni tampoco pierda lo que puede ser su activo más valioso, que es el carácter independiente. El carácter independiente es lo que se perciba así también. Aunque los medios son propiedad de gente de mucho dinero, que tiene muchos negocios y muchas relaciones con el poder, que pueden en algún momento ser vulnerables a una presión, pero en manos de profesionales conscientes de su trabajo y de su responsabilidad. Y eso lo reconocen los empresarios. El principal activo es ese, la independencia y la credibilidad. ¿Por qué? Porque de ahí es que nace lo que a Luis le llama la atención, el cuarto poder. Es un poder intrínseco, pero no es un poder para subyugar, no es un poder para tumbar gobiernos, no es un poder para impositivo ni coercitivo, no. Es un poder que tiene que estar al servicio del bien común. Es decir, o sea, acompañando, es un instrumento de la sociedad para acompañarla primero en su proceso de fortalecimiento de la democracia, también en la consecución de sus aspiraciones más importantes y también en el mantenimiento de un régimen democrático donde la transparencia sea fundamental y donde haya un clima de confrontación y de exigencias a un gobierno para que haga las cosas bien, para que haga las cosas con claridad. Esa es la única manera que hay de que una sociedad pueda avanzar, pueda tener un mejor proceso de construcción de sus instituciones, siempre y cuando cuente con una prensa que la acompañe en ese sentido. Pero ahora hay muchos temores de que con la irrupción de nuevas tecnologías, con el desarrollo ya de aplicaciones de inteligencia artificial, como la que estamos viendo ahora, el chat GPT, que sí, ya está, por un lado, causando asombro y también preocupación y temores por el elemento de transformación que pueda producir, ya no solamente a nivel de los medios de comunicación donde estamos nosotros, sino también en otras esferas de la sociedad. Ya se están haciendo predicciones sobre más de 300 millones de oficios humanos, tareas humanas que pueden ser, si no suplantadas, complementadas por esta nueva tecnología. Muchos me preguntan qué va a pasar en los periódicos dominicanos. Bueno, ahí es que está el gran desafío de la prensa dominicana. El gran desafío de la prensa dominicana es el saber hacer un buen uso de las ventajas de estas aplicaciones, digamos en términos de masificar las audiencias y de llegar bien a las audiencias.
tomando en cuenta que todavía no hemos llegado a un nivel en el que podamos determinar rápidamente qué dice de verdad o qué no dice de verdad esa nueva tecnología. Pero yo pienso que ya hemos establecido muchos campos donde podemos hacer un buen aprovechamiento de esas tecnologías, tanto para la parte de textos, como también, con mucho cuidado, para la parte audiovisual. Hay ya aplicaciones que las vimos en Miami ahora, le estaba diciendo a José, estamos viendo aplicaciones donde el gemelo digital que produce Corea del Sur está al alcance de nosotros. Podemos, la imagen mía, la voz mía, la podemos reproducir y yo puedo salir vestido de distintas maneras, o sea, no de khaki como andaba antes, pues también, y puedo aparecer en podcast o en storytelling del listín, en transmisiones en vivo, y que lo vamos a hacer, por cierto, lo vamos a hacer. Aquí tenemos una de las periodistas allá, así que prepárate que de momento sale tu imagen así. Eres tú y no eres tú, pero tu familia te va a distinguir. Bueno, el caso es que son tantos los desafíos que honestamente yo pienso que tal vez si los medios de comunicación no desarrollan, no asumen una conciencia de que verdaderamente estamos en una situación cambiante y que estamos compelidos a la transformación, nos quedaremos muy atrás, rezagados, y esa ola de cambio nos puede llevar. Yo tengo que admitir que por la forma en que converso con colegas aquí, no solamente de República Dominicana, sino de América Latina, ha sido tarde la llegada. Fuimos muy rezagados ante la llegada de lo que ya se veía venir. Estamos tomando las cosas como con demasiada prudencia y demasiada cautela, y no dimos los pasos necesarios cuando teníamos que darlos. Ahora nos resulta, o sea, bastante engorroso, o sea, caerle atrás rápidamente a la adaptación tecnológica, con todos los costos altos que esto tiene, para ver cómo rápidamente nos insertamos en esta nueva era multimediática. En ese proceso, muchos periódicos pueden perder el espacio. Muchos periódicos pueden perder el espacio. Sin embargo, pese a que la tecnología promete ser un elemento mágico y bastante transformador y revolucionario, siempre la prensa escrita, por lo menos la prensa que se respeta y que desde siempre se acoge a sus líneas coherentes de buscar la noticia, descubrirla y decirla con la verdad, tiene en estos momentos una ventaja relativa muy superior a la que muchos imaginan. ¿Por qué? Bueno, porque con la masificación de la tecnología digital ha venido también un tsunami de noticias falsas. Y con ese tsunami de noticias falsas, y no solamente eso, sino también con una explosión de informaciones que ya se conoce como infodemia en el mundo. O sea, estamos ya saturados de mucha información, especialmente la que se produjo en medio de la pandemia, que desató el gran boom de las audiencias digitales, sobre todo de los periódicos digitales, como ha ocurrido con el Listín Diario, que llegó a situarse en ese momento de la pandemia con sus coberturas entre los 1000 portales más vistos del mundo. Los 1000 portales en un mundo en que hay millones de portales, por esa razón. Entonces, bueno, qué bien, cuánta audiencia tenemos, qué lejos estamos llegando. Sin embargo, en la otra acera de la realidad vemos que lo que se ha producido es una fatiga de la pantalla. Hay una fatiga de la pantalla. Ya mucha gente le está huyendo a la esclavitud
del teléfono continuo. Yo quiero aprender, pero todavía yo no me le zafo. Estoy obligado a dar cuenta. Yo no he cogido el teléfono para mirarlo hoy, porque estamos hablando aquí con ustedes, pero esto es un problema serio. O sea, entonces, fuera de eso, estos componentes de infodemia, mucha información y fatiga de la pantalla, más sobre todo el gran tsunami de las noticias falsas, ha hecho que mucha gente vuelva la mirada hacia lo que fueron, y he contado aquí, las fuentes más creíbles de la información. ¿Por qué son creíbles las fuentes de información? Sí, bueno, simplemente porque manejamos la información con métodos, con criterios y con principios. O sea, al someter la información a estos procesos de filtro y de verificación, no solamente estamos cumpliendo, honrando un elemento ético, profesional de nuestra profesión, sino que también le estamos dando garantías al lector o al usuario, como ustedes quieran, de que lo que recibe es importante. Ahora bien, bueno, ¿cuál es la razón de ser de los periódicos o de los medios de comunicación? Dar noticias, ¿verdad, Duvernay? Dar noticias. Bueno, entonces, ¿qué dice? ¿Qué es noticia? Ese es ahora mismo lo que tenemos que identificar. ¿Qué es noticia? Para nosotros, ¿qué es noticia? Para mí, para Mariñez, probablemente una declaración importante de un político puede ser noticia para nosotros. Sin embargo, cuando yo reviso cada mañana, Luis, cuando yo reviso cada mañana el nivel de lectoría que tiene a través del SEO, nosotros podemos, bueno, ya lo sabe, tenemos una gran especialista en esa materia. No sé por qué tengo yo que estar hablando de eso, si ella es la que sabe de esto. Nos damos cuenta de que nosotros los viejitos, como que vamos por un lado y la audiencia va por otro. Porque cuando verificamos, digo, ¿cuáles fueron las noticias más leídas hoy del Litense? Bueno, que la Toquicha le dijo tal cosa al rapero y tal cosa. Pero ¿cómo? ¿Esa es la más leída? Sí. ¿Y cuál es la otra? Bueno, que Vaqueró le dio un pecozón. Bueno, y luego, en la medida en que hemos ido examinando, digamos, cuáles son los contenidos que enganchan con la audiencia de este momento, que es una audiencia mayormente formada por las nuevas generaciones, nos damos cuenta de que la audiencia está bastante segmentada ya. Ya la gente no anda buscando noticias generales, sino las noticias que verdaderamente le interesan. O sea, la pandemia, con esa carga de malas noticias, puso a la gente a pensar, dice, bueno, ¿qué son las cosas útiles para mí? O sea, ¿en qué yo puedo consumir mi tiempo que no sea en basofias y en virutas de esas cosas? Tengo que ser más selectivo para saber qué voy a leer o qué me va a servir a mí al conocimiento o a mis actividades. Entonces, la audiencia se ha ido tornando más selectiva que antes. Antes había mucha especialización en los periódicos, pero ahora se está haciendo más selectiva. La gente va buscando lo que quiere ver. Y a veces también está buscando la música que quiero oír, no la que es la realidad. Entonces, en este proceso, y observando también que los medios que tienen suscripciones de pago reportan más audiencias de los artículos de opinión, de las investigaciones y de las crónicas, son, digamos, los géneros que tienen mayor audiencia en este momento y por lo que la gente paga. Entonces, cuando uno viene a ver, y por el entretenimiento, por un lado, y luego por las ofertas que se hacen de servicios y de productos. Cuando yo examino todos esos componentes, a veces llego a pensar en esto. Ya los periódicos no están para dar noticias. Y esto va a sonar muy fuerte.
no están para dar noticias, los periódicos impresos. Los periódicos impresos están para descubrir a la noticia en su profundidad, en sus consecuencias. Yo no hago nada con reproducir mañana en las páginas del Listín Diario el 70 o el 80% de los contenidos que ya lo tenemos hoy en nuestro digital. No puedo hacerlo. Entonces, eso me obliga a mí, y va a tener que obligar a todos los demás medios de comunicación, a reenfocarse y a buscar otros contenidos. No es fácil, porque el tiempo que tenemos para aportar algo diferente a lo que ya se conoce es muy escaso. Pero hacia ahí tenemos que ir los medios de comunicación impresos, es decir, olvidarnos de cuáles eran los contenidos que nos hicieron bien atractivos y bien demandados, para ir entonces a temas más profundos que toquen ciertamente las curiosidades, las inquietudes de aquel que quiere resolver un problema en la sociedad o que tiene un problema personal. Las informaciones que tienen que ver con los contenidos serios que tengan que ver con la salud, con el aprendizaje, con las tecnologías, eso verdaderamente serán contenidos muy apetecibles en los medios de comunicación. Las opiniones de los columnistas serios también tienen mucha demanda. Es decir que esto forma parte también, Luis, de todos los cambios que se están produciendo. Ahora, saber adaptarnos a esos cambios, sacarle el mayor provecho a esos cambios, esos son verdaderamente los retos de la prensa como empresa y del periodismo como una función profesional. Aquí me detengo para que, si ustedes tienen alguna inquietud, podemos seguir hablando, porque hay una cena especial que ofrece la Cancillería de la universidad a todos los presentes. Así que yo llego hasta ahí, no sé si la ruta del presente y el futuro la he cubierto, pero estamos aquí para cualquier inquietud.